Convertíos al Señor de todo corazón. Convertíos al Señor de todo corazón. Él se apiadará de nosotros y nos dejará su bendición. Estamos ya pues en el tercer domingo del tiempo de Cuaresma y ahora abrimos un espacio, un itinerario de conversión. La palabra de conversión significa el cambio de mentalidad. No es simplemente un arrepentimiento, diríamos, espiritual, sino que se trata de cambio de lo que yo hago que parecía bueno, pero que hay algo mucho mejor. Es un cambio en función de valores. Y los textos de estos 3 domingos pues nos serán indicadores de ese cambio. Pero después de haber recorrido la etapa inicial pues de la Cuaresma, en la cual pusimos nuestra atención en el misterio de la pasión y gloria, Evangelio de las tentaciones en el desierto y la transfiguración en la montaña, paradoja que despejó la ruta del caminar cuaresmal. A partir de hoy comenzaremos una serie de 3 domingos que nos traen de nuevo a la escuela en la que se aprende a ser discípulo, la escuela del perdón. El Señor nos invita a renovar nuestra vida volviendo a las aguas bautismales donde se muere al pecado y brota el hombre nuevo en Cristo Jesús. El orden pues de los evangelios de estos 3 domingos, siguiendo la pista del evangelista de la misericordia, y hay un domingo ciertamente en que leemos un texto de San Juan que tiene casi un sabor lucano. Constituye pues un camino educativo que la Iglesia nos propone para que entremos seriamente y más a fondo en el misterio de la reconciliación. En realidad, se trata de 2 caminos que se encuentran y se funden como un gran abrazo. Primero, el camino de la conversión por parte del hombre. Segundo, el camino de la misericordia por parte de Dios, si bien el camino de la misericordia es el que marca la pauta. Se configuran así 3 itinerarios de la conversión misericordia. 1. El llamado a la conversión que invita a un examen de conciencia que parte del discernimiento de la propia historia, que es este tercer domingo de Cuaresma. Pero el 4º domingo de Cuaresma, el regreso del hijo pródigo al encuentro de la excesiva misericordia de su padre. Y el 5º domingo, la experiencia del perdón de la mujer condenada a muerte. Si en el domingo anterior se enfatizaba el perdón de Dios, en este se acentúa el perdón que debe provenir de los demás. En estos 3 itinerarios, el rostro misericordioso de Jesús va apareciendo cada vez con mayor claridad y grandiosidad. Tenemos entonces hoy el primer itinerario de conversión. Su finalidad es despertar las conciencias adormecidas y acomodadas en su estilo de vida. Tal como se predicó desde el comienzo del Evangelio de Lucas por boca de Juan, la conversión cristiana es una conversión en la historia, teniendo en cuenta la vida cotidiana y con hechos concretos. Como lo vimos en el tercer domingo, la conversión es una cuestión de responsabilidad y cada uno está llamado a asumir la parte que le corresponde.
En esta línea sigue la enseñanza de Jesús, pero teniendo en la mira además la misericordia de un Dios que no solamente pide conversión, que ayuda a que ella sea posible, tal como se dice en la parábola de la higuera estéril: cavaré a su alrededor y echaré abono. Veamos el texto. Entremos en el texto observando cómo el llamado a la conversión se desarrolla en dos partes. Una, la consideración de dos acontecimientos de la historia que sirven de punto de partida para insistir en la exhortación: si no os convertís, todos pereceréis del mismo modo. Segundo, la narración de la parábola de la higuera estéril, que plantea la necesidad de valorar el tiempo de la paciencia de Dios y por lo tanto no hay que aplazar el arrepentimiento. Escuchemos el Evangelio. Dice nuestro texto: en aquel mismo momento llegaron algunos que le contaron lo de los Galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de sus sacrificios. Le respondió Jesús: ¿pensáis que esos Galileos eran más pecadores que todos los demás Galileos porque han padecido estas cosas? No, os lo aseguro, si no os convertís, todos pereceréis del mismo modo. O aquellos 18 sobre los que se desplomó la torre de Siloé, matándolos, ¿pensáis que eran más culpables que los demás hombres que habitaban en Jerusalén? No, os lo aseguro, y si no os convertís, todos pereceréis del mismo modo. Les dijo esta parábola: un hombre tenía plantada una higuera en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala, ¿para qué va a cansar la tierra? Pero él le respondió: Señor, déjala por este año todavía, y mientras tanto cavaré a su alrededor y echaré abono, por si no da fruto en adelante, y si no, pues la corta. Así que ahora profundicemos un poquito sobre este texto sagrado. Los hechos nos exhortan. En el pasaje anterior a este, Jesús educa a la gente en la importancia de hacer la lectura de los signos de los tiempos. Y enseguida muestra que el tiempo que hay que discernir es el juicio divino. Jesús ahora ejercita el análisis de los acontecimientos que ponen a su consideración. En aquel mismo momento, dice el texto, llegaron algunos que le contaron. Aparecen 2 casos tremendos. Uno, el incidente de la represión político-militar por parte de Pilato en el templo y la calamidad de un grupo de obreros en la construcción de la torre de Siloé. Se sigue siempre el mismo esquema. Se enuncia el hecho, se hace una pregunta: ¿pensáis que esos eran más pecadores, culpables que los demás? Y tercero, se responde a la pregunta y se hace una exhortación: no, os lo aseguro, y si no os convertís, todos pereceréis del mismo modo. Hoy no tenemos información precisa sobre los acontecimientos referidos. El caso de la masacre de Galileos, protagonizada por Pilato, cuya sangre había mezclado, dice Pilato, con la de sus sacrificios, podría tratarse, se piensa, del incidente de Cesarea en el año 26 después de Cristo, o el tumulto cuando la construcción del acueducto, problema con
con Herodes, el ataque de Pilato a los samaritanos, año 36 después de Cristo, o el caso menos probable, la matanza de 3,000 judíos por parte de Arquelao durante la Pascua del año 4 antes de Cristo. Diversas hipótesis tenemos hoy también sobre el accidente de trabajo en la Torre de Siloé que dejó 18 víctimas. Pero lo importante es que Jesús no se queda pues en los acontecimientos en sí, sino que descubre dentro de ellos la voz de Dios que le advierte a cada uno sobre la inseguridad de su propio destino. Si los galileos asesinados y los jerusalemitanos accidentados no eran menos pecadores que el resto de su tierra y generación, entonces no hay nadie que no necesite de este exento de la conversión. Todos la necesitamos, la conversión. 2 precisiones se le hacen a la mentalidad de la gente. Que las calamidades individuales no indican responsabilidades individuales, sino que son signos y sea aviso de juicio divino que amenaza a una humanidad pecadora. ¿Cuántos signos tenemos ahora? La pandemia, la guerra. ¿Cuántos signos se nos están mostrando? Segundo, que las desgracias en principio no están asociadas a un castigo por parte de Dios por un pecado. En realidad se trata más bien de lo contrario. Es el pecado en general el responsable del mal que hay en el mundo. ¿Cuánta maldad hay? Sí. De todas maneras hay que sacar las lecciones que la vida nos da continuamente, sea de los hechos trágicos de la cotidianidad o sea de las calamidades naturales. Detrás de todo, el Dios de la vida continuamente nos está invitando pues a vivir. Pero se destaca el tiempo de la misericordia. La parábola de la higuera nos dice en pocas palabras: si ustedes no se arrepienten, serán derribados y perecerán como la higuera estéril. De hecho, dentro de un sembrado, todo árbol que no sirve, que simplemente ocupa espacio, pues hay que cortarlo. El desarrollo de la parábola nos va dando detalles interesantes. 1. Se habla de una higuera sembrada en una viña. ¿Acaso no es extraño esto? Esta viña no es propiedad del viñador. ¿Qué está indicando? El dueño ha venido 3 años seguidos a buscar el fruto. ¿Estos 3 años tienen algún valor simbólico?, se pregunta uno. El tiempo de la espera de 1 año que suplica el viñador del patrón, ¿no será una referencia a la fe en la eficacia del año de gracia que proclamó San Lucas en el capítulo 4, versículo 19, anunciado en la sinagoga de Nazaret? Bien, el viñador tiene esperanza en la higuera. Por eso, a pesar pues de su esterilidad constatada, él cree poder ayudarla a cambiar de situación volviéndola fecunda. El cambio será tal que el fruto esperado no será una cuestión casual, sino que será duradero. Fruto dice en adelante, dará fruto siempre. El año más de paciencia que se le pide al viñador evoca su misericordia. Esta misericordia se hace concreta en el servicio que se le presta a la higuera para que genere vida. De la higuera se espera pues una respuesta, ¿no? De esta respuesta dependerá su vida en adelante. Por eso llama la atención la manera como se conjuga la misericordia.
Dios le da un tiempo más con la justicia. Por eso dice, si no da fruto, la cortas. Esto equivale a decir, el hecho que todavía estés aquí, pues es una oportunidad que Dios te está dando. Él te ha tenido paciencia, pero no abuses de la misericordia de Dios. Llegará un tiempo en que ya no podrás hacer nada. Jesús interpela a todo aquel que está siempre dejando para mañana la conversión, el dejar definitivamente un mal hábito, el corregir una conducta dañina. El retraso de la conversión nos coloca en una situación peligrosa. El Señor da un tiempo de espera y no lo hace de brazos cruzados. Él hace todo lo que puede para que por fin la higuera comience a fructificar. Pero al final, si no da fruto, se corta. Así que la conversión es un llamado a la vida. Se nota en la parábola un constante llamado a la vida. La vida siempre está amenazada por razones que provienen de la maldad humana. Represión militar de Pilato, por ejemplo, o la incontrolable naturaleza, el accidente de Siloé. Pero también hay una forma de negación de la vida simbolizada en la esterilidad de la higuera. La conversión no es simplemente para no perecer, sino ante todo para que por la obra de Jesús el viñador, que nos invita a tomar en serio el tiempo de sus cuidados, la fuerza escondida del reino relance nuestra vida hacia su plenitud, desarrollando pues todas nuestras potencialidades en la dirección para la cual fuimos creados. En fin, el pasaje de hoy nos invita a no aplazar la conversión. La principal motivación es vivir una vida fructífera, es decir, realizar plenamente el objetivo de nuestra existencia, desarrollando todas nuestras potencialidades. Así pues, la invitación del Señor ha resonado. No podemos echarla en saco roto. ¿Cómo pueden notar esta llamada ya a la conversión? Es una conversión a dejar una vida de pecado a adquirir una vida de gracia. Y lo ha mostrado Jesús mediante estos ejemplos. Aprovechemos pues ya en este tercer domingo entrar en esta etapa de conversión personal, dado que nuestro Señor Jesús ciertamente estuvo 3 años observando si daba fruto la higuera de Israel, la higuera de Jerusalén. No los dio. Miren lo que pasó en el año 70. Fue arrancada esa higuera. Por eso ahora nosotros no dejemos al tiempo la conversión, es la oportunidad que Dios nos brinda para que demos ese paso del mal al bien, porque el Señor espera de nosotros buenos frutos. Gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad. Este pueblo me honra con los labios, mas su corazón está lejos